Conocí al profesor Manuel Gallardo aquí en Mazatlán, allá por los años 20. Maestro ejecutante del violín, el profesor Manuel Gallardo vino por primera vez al puerto, formando parte de una orquesta, que acompañaba una compañía artística, que recorrió desde Guadalajara, todo el litoral del Pacífico hasta Nogales, Sonora. Oriundo de una población del estado de Jalisco, el profesor Manuel Gallardo se unió a ese conjunto musical que le dio la oportunidad de visitar estas playas, de las cuales se enamoró de inmediato. Terminada la gira artística mencionada, el profesor Manuel Gallardo regresó a Mazatlán, para establecerse definitivamente, allá por el año de 1923, si mal no recuerdo. Capaz y emprendedor, el profesor Manuel Gallardo, desde luego se puso a trabajar para integrar un conjunto musical, entre los mejores elementos que entonces existían en Mazatlán, formando la Orquesta Royal, cuyo nombre adoptó el creador, porque ese grupo fue contratado por los señores Pana, Demos, Ascona y compañía, propietarios del Circuito del Pacífico, que operaba cines en Nayarit, Sinaloa y Sonora, desde Tepic hasta Nogales, para que diera audiciones en el Teatro Royal, hoy Cine Diana. Durante las funciones en las que se exhibían películas mudas, y por las noches, sobre la marquesina que tenía el Teatro Royal en el frente. Tocaba ese conjunto musical, ante una aglomeración de gente que se reunía diariamente. Por cierto, el Teatro Royal fue inaugurado en el mes de diciembre de 1924, con la película Cenizas de Pasión, interpretada por la bella artista, Norma Talmadge. Profundo conocedor de la música, el profesor Manuel Gallardo seleccionó a Ramón Patrón y José Rubio, en saxofones, Tirso Rivera, banjo, Cecilio Chilo Castañeda, trompeta, José Arellano, trombón de vara, Juan Mérida, bajo, Manuel Covantes, piano, y Fermín el Molacho Peraza, batería, y con él ejecutando el violín y dirigiendo la Orquesta Royal, se constituyó en el mejor conjunto musical en Mazatlán, en la época del jazz, del tango, del foxtrot, del vals, y de tanta música romántica más, que entonces había, y que si hubiera habido en ese tiempo la técnica, que ahora tenemos para grabar en acetatos, todavía hubiesen sido más brillantes, aquellas interpretaciones de esa orquesta, que con el tiempo se hizo muy famosa en el noroeste de México. Inclusive en la capital de la República, triunfó cuantas veces fue llevada por el coronel Rodolfo Teloaiza, siendo este personaje, senador de la República por Sinaloa, o gobernador del estado, sonando muy fuerte el nombre de Mazatlán, allá en la Ciudad de México, no obstante de que entonces allá, había orquestas muy buenas tocando en los distintos salones de baile. Posteriormente, el profesor Manuel Gallardo hizo algunos cambios entre sus elementos. Salieron de la Orquesta Royal los señores Manuel Covantes y Juan Mérida, y entraron los hermanos Eugenio y Fidel Franco, tocando la tuba, tomando el lugar del violón, y el entonces jovencito Salvador López Sánchez, quien vino a incorporarse a ese grupo musical, desde su nativa Guadalajara, y que todavía anda por allí, ejecutando el piano y el órgano en la Catedral Basílica de la Purísima Concepción, donde toca música sacra, durante algunas misas o bodas de gran boato. Rivalizaban entonces con la Orquesta Royal, los conjuntos de Javier Vidriales, el quinteto de los hermanos Argote, y el también quinteto de los hermanos Hernández, que tocaba en el Hotel Belmar del Paseo o Las Altas, a la hora de las comidas, las cenas, o en bailes de gala que de vez en cuando, se organizaban en ese hotel. Como cuando en octubre de 1927, nos visitó la hermosa estrella mexicana, Dolores del Río,
con motivo del estreno en el Cine Royal, de la película Ramona, que la llevó a la fama internacional en esa época. Las orquestas de don Pánfilo de los Palos y de don Cirilo Rivas, que habían sido las triunfadoras aquí en Mazatlán, antes de la llegada del jazz, habían desaparecido, y solo quedaban los conjuntos musicales antes señalados. Pero en realidad el de más fama, era el que conducía el profesor Manuel Gallardo, y que era el que amenizaba en los centros sociales, de primer orden en Mazatlán, como lo fueron entonces el Círculo Comercial Benito Juárez, y el Casino Mazatlán, amenizando también de vez en cuando, en el Club Deportivo Muralla, y en bailes particulares, donde podían pagar el alto precio que por hora cobraba la Orquesta Royal, que era exclusiva, después de actuar en el teatro del mismo nombre, del Círculo Comercial, que la tenía contratada para amenizar sus bailes semanales. Tocaban también durante las fiestas del carnaval, festejos anuales que han sido tradicionales, y le han dado al puerto una bien ganada fama, como lugar de la alegría. Terminada la época de las orquestas, el profesor Manuel Gallardo se dedicó a dar clases de solfeo en las escuelas locales, radicando para siempre en este puerto, donde fundó la Estudiantina de Mazatlán, y el grupo Juventudes Musicales de Mazatlán, cuyos miembros, encabezados por el licenciado Raúl Rodríguez Ley, y los profesores José Guadalupe López Sánchez, Cristóbal Vallejo, Francisco García Mesa, y Daniel Herrera, le prepararon un homenaje, con motivo de haber contribuido durante más de 50 años a difundir la cultura, y a brindar la enseñanza musical, a la población de estas playas, de las que se enamoró profundamente. Pero el insigne maestro, no gozó en vida de ese merecido homenaje, porque falleció poco antes de la fecha señalada, para hacerle ese reconocimiento, que se efectuó en el Teatro del Seguro Social. Cuando nos encontrábamos en las calles porteñas, en casas bancarias, cafeterías, plazas de toros, etc., él me preguntaba sobre el béisbol, y los grandes astros de las ligas mayores. Yo en cambio, le hacía preguntas sobre la fiesta taurina, y los grandes toreros de todas las épocas. Mientras él sostenía el estuche con su violín debajo del brazo, y yo mi portafolios en igual manera, durante las charlas en algún lugar de las ruas citadinas, charlábamos de lo que cada quien conocía a fondo. Quién sabe que tantas veces hablamos sobre lo mismo, y también rememorábamos cuando en algún baile donde él y sus muchachos tocaban, me veía bailar conduciendo a alguna muchacha, deslizándonos por la pista, con esa soltura que la juventud tiene para moverse cadenciosamente, al compás de cualquier melodía que se toca. Pasaron los años, y nunca el profesor Manuel Gallardo y yo nos perdimos de vista, hasta que la parca truncó su vida, y se condujo su cuerpo al cementerio, donde yace para siempre. Hoy, solo el recuerdo me queda.